Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, a través del Instituto Mexicano de la Radio y a través de diversas plataformas digitales. También invitarlos a escuchar este programa a través del podcast y sobre todo con un lenguaje ciudadano para todas y todos nosotros, de expertos en materias jurídicas. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a platicar de un tema que es muy interesante, muy importante, es sobre el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vida política del país. Y pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como todos sabemos, es la máxima autoridad, el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación en México, que resuelve muchos asuntos de materia constitucional en diversas áreas, puede ser civil, penal, laboral, etcétera, pero realmente la Suprema Corte tiene un papel político en el país, pero bueno, eso nos lo va a resolver nuestro invitado del día de hoy, quien es abogado por la Universidad de Sonora y también es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También ha trabajado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, quien es Mauro Arturo Rivera. Abogado, bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues muchas gracias y pues bueno, platicábamos justamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad jurisdiccional de este país, pero ¿cómo podría esta máxima autoridad que resuelve asuntos de materia constitucional por cuanto a derechos humanos y garantías vertidas en la Constitución, en la Carta Magna, tiene un papel político? ¿En qué momento se involucra? ¿Es legal? ¿Es jurídico? ¿Va conforme al derecho que la Suprema Corte tenga un papel político? Esa es una pregunta muy interesante. Cuando hablamos del papel político de la Corte, quizá no sea propio hablar de un papel estrictamente político como si lo tienen otros actores como los partidos, los diputados, el presidente, sujetos que son preponderantemente políticos. Sin embargo, las cuestiones que son competencia de la Corte, aquellas cosas que tiene derecho, por así decirlo, en virtud de las leyes, derecho de hacer, son cosas que usualmente generan mucha controversia porque tocan directamente la vida política. Por ejemplo, la Corte, al resolver ciertos asuntos como la acción de inconstitucionalidad de ley federal, de remuneraciones o próximamente al resolver sobre la política de seguridad nacional y si es constitucional que se involucren ciertos cuerpos de origen militar en tareas de seguridad pública civiles, cuando hace ese tipo de determinaciones, frecuentemente la Corte toma decisiones que tienen una incidencia política y que inclusive generan una cierta tensión con los actores políticos. Por eso cuando hablamos del papel político de la Corte, podríamos distinguirlo en dos vertientes. En primer término, directamente como política, como hacer política como tal, la Corte no lo hace o lo hace en una medida muy pequeña. Recordemos que la Corte tiene algunas ocasiones en las cuales el derecho le da libertad de escoger asuntos. Por ejemplo, con la llamada facultad de atracción o cuando, por ejemplo, resuelve el amparo directo en revisión. Son procesos en los cuales la Corte en cierta medida puede escoger qué asuntos le llegan, qué asuntos resuelven. Y a ello se le llama con mucha frecuencia política judicial, pero no es política en el sentido usual del término político. Una segunda vertiente del término político, la labor política de la Corte, que sí es un poco más precisa, es la forma en la que las competencias que tiene la Corte generan una incidencia en el impacto político. Ustedes seguramente, radioescuchas, habrán leído con mucha frecuencia, por ejemplo, tweets del ministro presidente de la Suprema Corte o de algún otro ministro, de los pocos, por cierto, que tienen Twitter, y habrán visto seguramente cuando la Corte publica algunas de sus determinaciones, algunas sentencias, y qué rápido se forman inmediatamente puntos de vista encontrados al respecto. Cuando hablamos del papel político que tiene la Corte, es importante recordar entonces que se refiere a la forma en la cual resuelve cuestiones constitucionales que por la forma en la que están planteadas, por ser muy abstractas, por ser muy controversiales, por tener un cierto lenguaje constitucional específico, generan tensiones con otros actores políticos y es importante entender eso.
Y es que realmente podemos ver que los ministros, no todos, como bien nos refieres, pero por ejemplo el ministro Arturo Saldívar tiene redes sociales en las cuales expone diversos temas relevantes o temas que son destacados, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas, Guardia Nacional, trata de personas, conmemoración a derechos de grupos históricamente discriminados, y podemos ver que él está a favor o que emite comunicados desde una perspectiva progresiva en favor de los derechos humanos para que el derecho no sea regresivo. Pero esto no tiende a posicionar a la Corte en determinado sentido, es decir, que estos comunicados a través de las redes sociales puedan definir un criterio que aún no se resuelve. Esa es una excelente pregunta, de hecho. El solo hecho de que algunos ministros tengan dentro de sus redes sociales apartados donde publiquen determinaciones propias realmente es inclusive debatible. En muchos países, por ejemplo, los jueces tienen prohibido tener redes sociales o comunicar sus sentencias a través de redes sociales. De hecho, la principal forma en la que podemos entender lo que dice una sentencia es leyendo la sentencia. La sentencia habla por sí misma. Los jueces, por lo menos esa es la versión histórica, clásica, los jueces no deben hablar en nombre de sus sentencias, deben dejar que éstas hablen por ellos. Por eso, precisamente, el que tengan este tipo de espacios en redes sociales genera tensiones. Tensiones porque en cierto sentido es útil, porque acerca a la ciudadanía a conocer qué se decidió en la sentencia y cuál es la visión que tiene uno de los jueces del máximo tribunal mexicano, que es la Suprema Corte, pero por otro lado a veces sitúan a estos miembros como objeto dentro de un debate político. Es muy importante recordar que a pesar de que con mucha frecuencia las determinaciones de la Corte parecieran ser tomadas en base a criterios políticos, es decir, si estamos o no de acuerdo con una decisión, estas no son decisiones políticas, son decisiones jurídicas. Voy a poner un ejemplo. Cuando cierto sector político no se encuentra de acuerdo en la Cámara de Diputados con cierta determinación, lo que tiene que hacer es presentar una propuesta para reformar la ley. Tiene que actuar. Cuando presidencia o el Poder Ejecutivo no se encuentra de acuerdo con algo, puede establecer una política pública. La Corte no puede hacer eso. La Corte está sentada esperando que caiga un expediente en sus manos para poder emitir una determinación. No puede, por tanto, tomar determinaciones motu propio, no puede actuar si no se le solicita que actúe. Y lo mismo ocurre cuando resuelve un expediente. Si cuando resuelve un expediente, por ejemplo, una determinada impugnación, una forma de apelar una decisión de un tribunal colegiado fue presentada fuera de tiempo, no importa si quien la presentó es una persona que pertenece a un grupo vulnerable, no importa si es una decisión muy injusta, la Corte se encuentra orillada a desechar el recurso, es decir, a no resolverlo porque no se cumple un requisito de procedencia. Ese tipo de actitudes que son muy comunes en el nuevo mundo, esas tensiones entre el uso de la tecnología, las redes sociales y los jueces, contribuyen a la enorme confusión que hay en torno a la forma en que la Corte toma sus decisiones, porque visualizarla, verla como un actor político más, con ministros que escriben, que tuitean, que tienen sus propias opiniones, juega esa carta de doble filo. Por un lado, es cierto que ayuda a enfatizar ciertas posturas progresistas, pero por otro lado, cuando se hace uso de ese tipo de espacios, entonces los jueces se someten a las mismas reglas del juego político que otros actores y pareciera ser entonces que pueden ser juzgados por los mismos parámetros. Es una posición muy compleja, ciertamente. Claro, porque realmente podríamos pensar que puede definirse el criterio o puede generarse una tendencia a resolver en determinado sentido algún asunto relevante por ciertas presiones políticas o por ciertos sectores de la sociedad o una presión en dado caso mediática derivada de algún posicionamiento realizado en redes sociales. Y aquí es cuando nos preguntamos hasta qué punto llega lo público y lo privado de los servidores públicos que trabajan, en este caso, en la Suprema Corte. A lo que voy es, bueno, hasta dónde se puede hacer responsable al ministro o a la ministra que emite algún comunicado a través de sus redes sociales dentro de su libertad de expresión, pero desde el ámbito privado como persona o desde el ámbito público como el servidor público que es. Esa es una pregunta fantástica. Voy a poner un ejemplo muy concreto de cuando ese tipo de uso de la libertad de expresión para hablar de una sentencia que ocurrió puede ser un poco controversial. Por ejemplo, cuando recientemente se resolvió la acción de inconstitucionalidad en la cual se estableció que la legislación en materia de aborto de una entidad federativa era inconstitucional, el ministro presidente de la Suprema Corte emitió varios tuits al respecto, ha seguido tuiteando sobre ello. Uno de sus tuits inmediatos a la sentencia sostenía palabras más, palabras menos, que con la decisión de la Suprema Corte ninguna mujer podía ser procesada en el país.
Esa determinación o ese tuit, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico es impreciso, por no decir falso. A pesar de que a lo mejor no es tan familiar el sistema de precedentes y jurisprudencia para los radioescuchas, básicamente esa determinación que emitió la Suprema Corte no vincula a la totalidad de los jueces del país si no consideran que es el mismo caso análogo. Ciertamente no tiene impacto en casos que se hayan resuelto previos a esa determinación. En fin, evidentemente el ministro presidente conoce perfectamente esas implicaciones, es un enorme jurista y sabe perfectamente cómo funciona el sistema de precedentes. Pero para poder llegar quizá a un público más amplio, para poder explicar el impacto monumental que tuvo esa decisión, que fue una decisión enorme, muy, digámoslo así, muy fuerte dentro del sistema jurídico, un gran énfasis en los derechos de las mujeres, para explicarlo hizo uso de un discurso típicamente político, no jurídico preciso, y por tanto, al hacerlo inclusive hubo muchos debates en redes sociales sobre si esto era preciso, si no, en fin, y la respuesta es que no lo era. No era cierto que no podía procesarse ninguna persona. Recordemos que las sentencias de la Corte en acciones de inconstitucionalidad, si no invalidaron una ley específica, no vinculan a autoridades administrativas que no hayan sido, digámoslo así, sujetas de ese proceso, que no se encuentren vinculadas por haber invalidado esa norma. Y como hablábamos de una ley de un estado, entonces todas las autoridades administrativas del resto de los estados no se encontraban vinculadas por esa norma y por supuesto que se encontraban en facultades de seguir investigando delitos análogos considerados en las entidades federativas, porque la sentencia de la Corte de un estado no había establecido una derogación absoluta de todos los delitos de aborto del país. En fin, ese tipo de cosas orilla a una cierta cautela, podríamos decir, y quizá a lo mejor podríamos hablar de diferentes modelos. Un modelo muy fuerte, que es el modelo que tiene el ministro Saldívar, es un modelo en el cual el juez comunica, busca acercarse a las personas, busca lograr que las personas entiendan el impacto político, jurídico, social de las sentencias, pero hay otro tipo de jueces que tienen redes sociales, consideran que es positivo informar a la sociedad, acercarse a ellas, pero quizás son más cautelosos al respecto. Recuerdo, por ejemplo, la forma en la que el ministro Cosío empleaba sus redes sociales cuando era ministro de la Corte, en la cual quizá de vez en cuando publicaba puntualmente un texto específico sacado de la sentencia, su voto particular, sin ir más allá, sin hacer agregados concretos. Y creo que esto nos señala cómo diferentes personas tienen concepciones distintas sobre qué deberíamos de hacer o cómo deberían los jueces enfrentar ese reto, enfrentar esa problemática. Por ello, creo que el estar consciente de ese rol político que tiene la Corte, porque resuelve asuntos que son primordialmente políticos entre actores, donde pareciera que a veces tomara quizá el rol de oposición, contrapeso, usando un poco esas terminologías claras, nos lleva a este tipo de situaciones verdaderamente complejas. Vaya, querido Mauro, la verdad es que también nos estás exponiendo que la libertad de expresión, si bien se puede plasmar a través desde diversos escenarios y diversos puntos de vista que pueden tener las autoridades, como en este caso los ministros de la Suprema Corte, no precisamente lo que se dice tiene que ser relacionado con lo que se hace. O sea, se puede manejar un doble discurso por lo que nos estabas explicando. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Les comento que seguimos con nuestro invitado, quien es Mauro Arturo, quien nos está platicando sobre el discurso o este papel político que puede tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos escenarios, y en este caso pues estamos platicándolo desde una perspectiva de las redes sociales. No le cambien y volvemos en breves instantes. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa. Nos escuchamos a través de Ciudadana 660 Todas las Voces, asimismo de diversas plataformas digitales del IMER Radio. Y pues bueno, en la primera parte de este programa estamos platicando con Mauro Arturo Rivera, quien es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y ha colaborado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al respecto estamos platicando sobre el papel de este máximo órgano jurisdiccional en México y la vida política que en dado caso pueda tener derivado de sus comunicados, sentencias, etc.
Y bueno, querido Mauro, nos quedamos en esta parte en que si se puede vincular entre lo que se dice en las redes sociales y lo que se hace a través de las sentencias. ¿Puede haber en dado caso alguna responsabilidad, algún servidor público, en este caso algún ministro o ministra de la Corte, por exponer en redes sociales un discurso, pero en la realidad es otra cosa? Esa es una enorme pregunta. En realidad me parece que sería muy complicado actualizar una responsabilidad a menos que tuviésemos, digámoslo así, un ánimo evidente y manifiesto de inducir al error, lo cual me parece que ningún órgano jurisdiccional intenta. Pero lo que sí creo que puede ocurrir es que en ese afán de socializar las sentencias, bajarlas a un lenguaje ciudadano, inclusive a veces sobresimplificar un poco los problemas, llegan al extremo en el cual exponemos cosas que son un poco imprecisas o a lo mejor es posible adelantar criterio. Eso ha ocurrido en un par de casos. No me parece en general que ese sea un gran riesgo dentro del ordenamiento mexicano. La mayoría de los miembros de órganos jurisdiccionales son muy cautelosos, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Y pues bueno, en este contexto que puede haber disparidad entre lo que se dice y lo que se hace, me imagino que ha de haber algún tema ahí de polarización, de desencuentros en las redes sociales, porque se puede hacer una tendencia en el caso que se esté exponiendo. Claro, ese es un hilo muy importante. De hecho, estamos en un momento en que actualmente hay una polarización muy fuerte entre el poder político, una cierta visión del país y la forma en la que se ve el papel de la Suprema Corte. Y eso es muy natural que ocurra, o por lo menos es explicable, no debería ser natural, y es explicable por el hecho de que, como la Corte resuelve asuntos de tal entidad política, asuntos que son sumamente controversiales, que son de gran interés para los detentores del poder político, cuando esos asuntos no llegan a un buen fin o no llegan a tener la respuesta que los poderes políticos quisieran que tuviesen, existe un encrispamiento, existe una polarización, existe una problemática, y es muy importante recordar que la forma en la que la Corte resuelve este tipo de asuntos no es una forma meramente política, no es un actor. Por tanto, la Corte no tiene el papel ni de ser la oposición del poder político, ni tampoco tiene el papel de ser aliado del poder político para buscar la transformación del país. La Corte tiene el deber de decir lo que el derecho dice y decir lo que dice la Constitución en última instancia. Y de hecho, prueba de ello es que en varias ocasiones la Corte nos ha demostrado que en ocasiones falla a favor de una visión o a favor de otra, según cómo interpreta las normas en el caso concreto. Por ejemplo, dos grandes casos que han marcado la forma en la que la Corte ha trabajado en los últimos años son, sin lugar a dudas, la revisión de la constitucionalidad de la consulta popular y Ley Federal de Remuneraciones. En el segundo caso, ese fue un golpe muy fuerte a la visión presentada por la ley que en ese momento el grupo político mayoritario había realizado, y en el segundo caso fue digámoslo así, una defensa de la constitucionalidad de la posibilidad de llevar a cabo esas consultas. Es decir, la Corte no va siempre a resolver a favor de unos ni va siempre a resolver en contra de otros, sino va a resolver lo que el derecho debe decir. Y por eso, ver a la Corte como un actor político, el intentar entender sus decisiones como si fuesen tomadas desde una perspectiva meramente política, a lo que induce esa confusión es ya una mayor polarización. Si entendemos que determinadas decisiones que parecieran estar en contra del poder político o a favor del poder político son tomadas porque los aspectos técnicos de un determinado caso así lo ameritan, entonces comprenderíamos más que simplificar las sentencias y verlas como si fueran una simple obra de la voluntad política, como si la Corte quisiera favorecer o no a determinado partido político o a determinado grupo, entonces lograríamos quizá entender un poco mejor cuál es la situación jurídica. Eso no es tan complicado quizá para juristas, pero la mayor parte de la población no son abogados, y la Corte es un grupo que trabaja específicamente conforme al derecho, escribe textos jurídicos de gran complejidad, y explicarlos a la sociedad no es sencillo, y por eso la sociedad los entiende a veces en la forma en la que la decisión fue tomada. Si la decisión así, tomada en consideración política, como si no tuviésemos ningún tipo de limitante jurídica, es una decisión correcta, entonces la respaldan. O si no les parece la forma en la que se tomó la decisión, y con independencia de si la decisión es o no jurídicamente correcta, entonces estamos en contra de ella. Y eso nos lleva a enfrentamientos muy fuertes que no deberían ocurrir. Aquí en este contexto tengo otra pregunta. Entonces, la participación política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidentemente va a tener efectos, pero estos efectos
positivos o negativos, solamente se pueden ver vertidos en los criterios, o tú adviertes que estos efectos pueden ir más allá de sus sentencias? Creo que principalmente las sentencias son la vía en la cual estamos plasmando los efectos que tiene la Corte, es decir, los efectos políticos de las sentencias de la Corte son efectos indirectos, tomados, digámoslo así, coetáneamente a la sentencia que fue tomada. Cuando la Corte ha hecho ciertas determinaciones que tienen impacto político, son ciertamente menores en cuanto a su importancia, aunque puede haber casos, es decir, hay casos en los cuales la Corte ha tomado determinaciones que tienen cierto impacto o intentan ayudar a la vida social del país que no están reflejados en la sentencia. Por ejemplo, recientemente la política fuerte que ha ocurrido en materia de paridad en los nuevos concursos judiciales refleja la voluntad del Poder Judicial de renovarse, de dar el acceso que merecen las mujeres al desempeño de cargos judiciales, o por ejemplo, el hecho de que parte de la reforma judicial de 2021 haya salido del seno de la Suprema Corte, pretende también impulsar un poco esa visión de transformación, de renovación de la carrera judicial. Pero ese tipo de contribuciones de la Corte, si se me permite sobresimplificando, son menores comparadas a la importancia que tienen las sentencias, y nunca va a alcanzar el grado de rigor, el grado de fuerza. Cuando la Corte resuelve un amparo contra leyes, está diciéndole al Poder Ejecutivo y Legislativo de un Estado, de la Federación, si su ley es correcta o no es correcta conforme a la Constitución. Cuando resuelve una controversia constitucional, se sitúa directamente como árbitro de un conflicto entre partes, entre el gobierno federal y un gobierno de un Estado, o entre un órgano constitucional autónomo y otro órgano. Cuando la Corte resuelve una acción de inconstitucionalidad, toma una ley y la puede echar a la basura si es inconstitucional, la puede invalidar con efecto erga, como si fuese una derogación. Por tanto, ese tipo de efectos son naturalmente muchísimo más fuertes y más perceptibles dentro de la arena política, y por eso podemos ver cómo las discusiones que tienen que ver con materia política son especialmente fuertes, son especialmente relevantes dentro de la Suprema Corte, porque los ministros, a pesar de que saben que deben resolver conforme al derecho, también entienden que esos asuntos son asuntos en los cuales grupos políticos se enfrentan y a veces llevan un debate que ocurrió o que inició en el seno de la vida política, lo llevan a la Corte, siguen prolongando ese debate a nivel constitucional ahora. Ha cambiado naturalmente de escenario, de reglas, de forma de discutirlo, pero la Corte es especialmente cuidadosa porque entiende que esos asuntos deben ser resueltos con especial cuidado. Ok, entonces debemos entender, por lo que nos comentas, que podemos estar tranquilos como ciudadanía, como población, que si bien a veces los discursos políticos o la polarización que se ve en diversos medios de comunicación entre las diversas autoridades que integran el Estado mexicano no van a incidir en la seguridad que podemos nosotros encontrar en las sentencias del Poder Judicial. Y bueno, aquí también tengo otra cuestión, ¿no? ¿Cómo es que has visto esta evolución de la participación en estas esferas de los diversos poderes? Porque, un ejemplo, tradicionalmente nada más veíamos la participación en diversos escenarios públicos del Poder Ejecutivo, pero ha sido una participación reciente en donde no sé si las redes sociales han sido un factor importante de otros poderes, como en este caso el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo has visto esta evolución y de dónde adviertes que fue el origen? Si fue a través de las redes sociales, o qué fue lo que detonó la participación y mayor libertad de expresión por cuanto a los otros poderes en diversos temas de la arena pública. Yo creo que quizás es un símbolo de nuestros tiempos. En muchos lugares ha ocurrido que los jueces adquieren un lugar cada vez más protagónico dentro de la vida jurídica de los países, expresan con libertad sus posibilidades. Si se me permite, yo soy conservador en ese sentido. Yo siempre pienso que un juez, entre menos hable expresamente sobre sus sentencias y menos puntos particulares sobre determinadas cuestiones, es un poco mejor porque salva determinadas cuestiones. No me refiero naturalmente a lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en el país, en el cual hay muchos ministros o muchos jueces que, a la par de ser ministros, son también académicos y naturalmente expresan eventualmente sus puntos de vista de forma académica. Cuando el ministro González Alcántara escribe un artículo, o cuando el ministro Lainez Potisek publica un libro, naturalmente están dando una visión sobre determinado tema que con posterioridad podríamos pensar va a influir en la forma en la que resolverán un caso. Hubo, de hecho, inclusive por allí, recuerdo un asunto donde un litigante intentaba excluir de resolución a un ministro porque consideraba que había presentado o escrito hace años un artículo jurídico sobre ese tema que potencialmente podría hacerlo tener esa misma opinión. En fin, eso no es naturalmente relevante. Allí, cuando los ministros o los jueces o los magistrados participan en la vida académica, naturalmente exponen puntos de vista sobre temas jurídicos
pero siempre y cuando lo hagan con cuidado, es inclusive positivo, muestra que están involucrados, que tienen criterios renovados, que conocen el debate contemporáneo, eso es positivo. Sin embargo, directamente involucrarse o hacer declaraciones sobre la vida política contemporánea, dar, por ejemplo, respaldo a determinado político, en fin, eso siempre lo veo con mucho cuidado y, por tanto, yo quizá en un exceso de conservadurismo siempre prefiero que los jueces tuiteen más y escriban menos, siempre y cuando no sea una simple información de su trabajo, que creo yo que muchos jueces y magistrados y ministros lo hacen de esa forma, muy objetiva, muy pulcra, promoviendo el acceso a la información más que buscando el protagonismo o las luces del debate. Pues bueno, realmente este tema fue muy interesante, querido Mauro, porque hablamos de un contexto histórico, hablamos de un contexto actual, también hablamos de la polarización a través de las redes sociales, la relación entre lo que se dice y lo que se hace y los efectos, no solamente por cuanto a los criterios que se pueden ver en las sentencias, sino también en la política pública y en la administración pública federal. Bueno, pues querido Mauro, yo quiero agradecerte mucho que hayas participado con nosotros para el Instituto Mexicano de la Radio con este tema que es muy importante y que ha sido muy reciente y relevante en las diversas redes sociales. Por ejemplo, Twitter, bien nos comentabas, a través de la Liga Oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de diversos ministros que algunos tienen o no tienen redes sociales, ¿no? Pero bueno, ¿alguna recomendación que nos quieras hacer de alguno de tus textos? Bueno, quizá si alguien tiene cierto interés, hay un libro mío que se llama Las Puertas de la Corte, donde explico la forma en la que ciertos actores políticos pueden llegar a la Suprema Corte. Eso podría ser, pero si es recomendación de lectura para no abogados, no quisiera irme también sin recomendarles que cuando hay una sentencia de la Corte que sea particularmente polémica o complicada de entender, acudan a los expertos para que los expertos expliquen esas decisiones. Hay muchos abogados en redes sociales que explican sentencias en un lenguaje llano, en un lenguaje ciudadano. Yo a veces también entro ahí un poco al debate. ¿Y dónde podemos seguirte? Si alguien tiene interés, tengo Twitter. Antes era meridianamente más activo, ahora intento volver un poco. En @MauroArturo, encantado de tenerlos entre mis redes sociales, donde intento publicar un poco de derecho, de literatura, en fin, de varios tópicos. Y cuando publico derecho trato de explicar a no juristas, trato de que personas que no necesariamente tienen que entender el derecho, porque el derecho no es patrimonio de los abogados, es patrimonio de todo el país, sobre todo la Constitución, trato de explicar qué fue lo que se tomó en cuenta en ciertas decisiones y eso, en fin, me encantaría tenerlos por ahí. Bueno, pues ahí tenemos toda la información, algunas sugerencias y las redes sociales para contactar a nuestro querido invitado el día de hoy, quien es Mauro Arturo, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y, como lo comentábamos, ha trabajado en diversas entidades del Poder Judicial de la Federación en el país. Yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces. Espero que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Los datos personales se refieren a aquella información de una persona identificada o que la hace identificable. Asimismo, son parte nuclear de la identidad de un individuo, puesto que estos permiten hacer una referencia exacta y objetiva para particularizar a una persona y hacerla sujeto de derechos y obligaciones. La Fiscalía General de la República, como sujeto obligado, debe establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad en cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Los titulares de los datos personales tienen el derecho de conocer sobre el tratamiento que se les dará a los datos proporcionados a la FGR, Fiscalía General de la República, mediante los avisos de privacidad que se encuentran en el acceso de cada inmueble de la institución y a través de los medios electrónicos por los que se recaben datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones informadas al respecto. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.